Evangelio del día domingo 31 de agosto de 2025. 22º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 1 y versículos del 7 al 14. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego le dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarás recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Muy buenos días, ya es domingo. Ya es momento de que estemos preparando nuestro corazón para el momento más importante de nuestra semana, la Eucaristía. El asistir con entusiasmo a la misa, donde todos juntos vamos a escuchar la palabra de Dios y donde tenemos la oportunidad de recibirlo en este sacramento del amor, en la Eucaristía. El evangelio que vamos a escuchar en todas las misas el día de hoy es un evangelio muy interesante y lo pudiéramos ver desde diferentes perspectivas. Alguien pudiera decir, ¿será que Jesús está dando nuevas normas de educación o de etiqueta o de comportamiento social? Y no, Jesús no da nuevas normas. Lo que Jesús da es un nuevo corazón y ese es el que hay que nosotros abrir para escuchar y recibir ese nuevo corazón, ese amor que Dios tiene para nosotros. Resulta que invitan a Jesús a una cena. Y no era cualquier cena, era un día especial. Jesús se sienta y empieza a observar todo lo que sucede a su alrededor. Algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, observar. Jesús observa y después da esta enseñanza. Cuando te inviten a un lugar, no ocupes el lugar más importante. No sea que el que te invitó te tenga que decir, por favor, ¿podrías ocupar el otro lugar? Porque hay alguien más importante que tú aquí que necesita ese lugar. Pudiéramos imaginar, no ocupes la cabecera, déjasela a alguien más. Y si el dueño de la casa, cuando ve que tú te sientas en un lugar de bajo nivel, te vas a sentir elogiado cuando él te diga, ven, siéntate en la cabecera, siéntate en el lugar más importante. Ahí tú te vas a sentir ensalzado. La enseñanza es, aquel que se quiera ensalzar, va a sufrir una decepción, va a ser humillado. Pero aquellos que son humildes, que se humillan a sí mismos, esos van a ser ensalzados. No te confundas. Jesús no está hablando literalmente de una norma social que Él quiere imponer o de una falsa humildad de, siempre voy a ocupar el peor lugar para que siempre me levanten y me pongan en la cabecera. No, tampoco es eso. Lo que Jesús está hablando es de una libertad interior. Vámonos despacio. ¿Recuerdas que hace poco estuvimos hablando de los apegos materiales? Del apego al dinero, de cómo el querer poseer muchas cosas y apegarte a las cosas materiales es un obstáculo a la felicidad, es un obstáculo a la realización, Alguien decía, es como, ¿recuerdas la parábola que Jesús dice o el ejemplo que dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos?
Es como si alguien me dijera, Padre, ¿cuánto dinero es el que me va a hacer difícil entrar al reino de los cielos? ¿Cuánto es lo que puedo poseer en el banco para que me sea fácil la entrada al reino de los cielos? No, es que no es la cantidad de dinero, sino la cantidad de amor que le pones al dinero. El problema no es que tú poseas el dinero, el problema es que el dinero te posee a ti. Ahora, si tú no eres feliz con lo que tienes, tampoco lo serás poseyendo aquello que tú quieres, porque la felicidad no depende de las cosas externas, sino de la libertad interior. Lo hemos entendido en las cosas materiales. El Evangelio el día de hoy nos habla de un apego que es peor que las cosas materiales. Y ese apego es al prestigio, a las ideas, a las actitudes. El apego al honor, el apego a querer ser reconocido, el apego a los aplausos, a que la gente hable bien de ti. Eso es peor que el apego al dinero. Porque cuando tú tienes muchas expectaciones a que la gente te vaya a aplaudir, cuando tú haces algo esperando que los demás te vayan a agradecer, y si no lo hacen, te vas a sentir completamente humillado. Cuando tú haces algo esperando que los demás te reconozcan, y si no te reconocen, cuando tú vas a una fiesta o a una entrega de premios esperando que tú vas a recibir los mejores premios, y si no te da ninguno, te vas a sentir totalmente mal. El apego al honor te condiciona. El apego al honor te esclaviza. El apego a la fama, el apego a que los demás hablen bien de ti, el apego a que tú seas la monedita de oro en cada fiesta, la fiesta. Olvídate, eso te va a destruir. Por eso Jesús aquí nos está dando esta parábola donde la idea es ser libre. No esperar que nadie te reconozca nada. No esperar los aplausos. Si los recibes, te sentirás bien. Si no los recibes, en tu interior tú fuiste libre, no te afecta. Ahora, si tú estás buscando el reconocimiento y haces las cosas solamente para que los demás las vean y te aplaudan, tu misma experiencia te va a decir que nunca va a ser suficiente el ruido de los aplausos. Siempre vas a querer más y más y más. Porque el ego es algo que no tiene límite. Siempre lo vas a inflar y siempre vas a querer más. Si cuando decíamos, ¿cuánto dinero necesitas para sentirte tranquilo y seguro? Tú dices una cifra, pero cuando llegas a esa cifra te das cuenta que quieres más y que quieres más. Y ahora quieres más dinero para pagar seguridad y guardaespaldas porque entran muchas inseguridades interiores. Lo mismo sucede cuando tienes apego a la fama. Lo mismo sucede cuando tienes apego a los aplausos. Lo mismo sucede cuando tienes ese apego a ser reconocido. Por eso Jesús dice eso. Aquel que quiera ser ensalzado va a ser humillado, porque nunca su corazón va a saciarse de los aplausos externos. En cambio, aquel que camina en humildad, que es humilde, se ve libre porque no necesita de los aplausos. Y si lo aplauden, bien por él, pero porque es humilde, no se deja marear por esa situación. La enseñanza aquí es a adquirir una libertad interior. Ahora, esa libertad interior se ve expresada también en unas acciones muy concretas. Jesús continúa con la parábola o con la enseñanza diciendo, cuando tú invites a alguien a comer, no invites a aquellos que te pueden pagar, que te pueden invitar a comer. Invita más bien a aquellos que no tienen con qué pagarte esa cena, con qué invitarte en otra ocasión. No ayudes esperando que un día te vayan a ayudar. Más bien ayuda a aquellos que tú sabes que no te van a poder ayudar. No se trata de excluir. No se trata que a partir de ahora nunca vayas con tus amigos a comer. No se trata de que nunca vayas a invitar a un amigo a comer. ¿Por qué? Porque ahorita los vas a excluir a ellos para solamente invitar a gente pobre a los restaurantes, a la comida. No se trata de eso. Se trata más bien de incluir, no de excluir. Se trata de la libertad interior,
de poder disfrutar muy bien con unos y con otros. La actitud está en no esperar nada a cambio. Cuando tú obras con una libertad interior, te da lo mismo sentarte a comer, invitar a alguien a comer que te puede devolver la comida, como ir e invitar a alguien que sabes que nunca te va a poder devolver ese favor. Cuando tú actúas con una libertad interior, no te detienes a pensar si la persona que estás ayudando el día de hoy, mañana te puede ayudar. Como tampoco vas a detenerte a pensar en decir, esta sí me ayudará, esta no, este sí me devolverá el favor, este no. No, la idea es en libertad interior. Hay algunos textos del Antiguo Testamento que hablan muy duro sobre esto. Y tenemos que leerlo 2 veces, 3 veces. Hay un texto que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, alguien pudiera decir, entonces tengo que ir desconfiado, tengo que desconfiar de todos. No, eso es lo contrario. La enseñanza es confiar solamente en aquel que sabes que nunca te va a fallar. Dios. Nuestra confianza está solamente en Dios. No significa que yo ande por la vida desconfiando, pero si yo voy a hacer algo, voy a confiar. Me voy a abandonar, voy a creer absolutamente en Dios, así nunca quedaré defraudado. Hay otros textos en el Antiguo Testamento que hablan que el corazón del hombre es ambicioso, que el corazón del hombre fácilmente se desvía. El corazón del hombre es traicionero, dice otras traducciones. Claro, porque los seres humanos estamos cambiando. Es normal que una persona cambie, pero cuando tú confías en Dios, tú sabes que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que Dios es el único que es fiel, el que permanece. Por eso nuestra confianza está puesta solamente en Dios, no en los demás. Qué triste es cuando tú haces un bien a alguien esperando que un día te vaya a devolver ese bien. Tu actitud está limitada, está condicionada, no vas a recibir nada, lo único que vas a recibir posiblemente es una traición. Pero cuando actúas con la libertad, cuando en tu interior te da exactamente lo mismo, invitar a alguien a comer que te puede devolver el favor o invitar a alguien que no, sientes la libertad. E incluso hay más. Cuando ayudas con tu voluntad a aquel que sabes que nunca te va a devolver el favor, cuando das de comer a aquel necesitado sabiendo que nadie te lo va a reconocer y sabiendo que esa persona nunca te va a poder devolver el favor que tú le estás haciendo, en tu interior hay una satisfacción de hacer lo correcto. En tu interior Dios te recompensa porque Él sí ve lo secreto. Cuando tú haces algo sin esperar nada a cambio, cuando tú haces algo simplemente por el hecho de amar a la persona, Dios te recompensa inmediatamente. En tu corazón vas a sentir la paz. Cuando tú haces algo bien, esa noche duermes muy tranquilo, con la satisfacción de que ayudaste a alguien. Pero cuando lo haces por interés, cuando lo haces para ser reconocido, sin hablar mal de nadie, pero hay quienes cuando dan una obra de caridad, lo publican, lo anuncian por Facebook, o no falte que lo digan, ay, fíjate que ayer le di de comer a un pobre, y ay, revisa tu intención, porque si lo haces para que los demás te aplaudan, pierdes tu recompensa. Pierdes la satisfacción que Dios te pudiera dar en tu corazón y nunca va a ser suficiente los aplausos para calmar el ego. Ahora, otro punto importante de este evangelio es el tema de la humildad. Porque podemos llegar a un punto en donde haya una falsa humildad. Y piensa en esto. ¿Quiénes son los que hablan de la humildad? ¿En dónde enseñan la humildad? ¿Allá afuera
Nadie te va a hablar de la humildad. En la escuela no te hablan de la humildad. En la televisión no te hablan de la humildad. Te hablan de lo contrario, de inflar tu ego. ¿Por qué? Porque cuando tú inflas tu ego, eres fácil de poder ser manipulado. Cuando tú no tienes libertad interior, lo contrario a humildad es la soberbia. Cuando tú eres soberbio, eres esclavo de tu propio ego. Y cuando eres esclavo de tu ego, vas a tratar de mantener un estatus social. Y vas a hacer cualquier cosa con tal de mantener ese estatus. Te esclavizas no solo a tu ego, sino al pensamiento de los demás. Entonces, los únicos que hablan de la humildad es el Evangelio, es en la iglesia. Por eso hay que distinguir estas dos cosas. Se ha entendido mal la humildad como una falsa humildad. ¿A qué me refiero con falsa humildad? Por ejemplo, cuando alguien te dice, ay hermano, usted canta muy bien, ¿nos podría ayudar cantando el salmo o cantando esto? Y tú dices, ay no, yo no canto bien, no, yo no soy bueno para eso. O cuando te dicen, usted lee muy bien, ¿pudiera pasar a leer? No, yo no leo bien, no, ando enfermo, no, búsquese a otro. Y así como que, no, pues es que yo no canto, yo no sé leer, yo no tengo virtudes, yo para nada soy bueno. Eso es una falsa humildad. Eso no es real. Eso es mentir. Santa Teresa de Ávila define humildad como caminar en la verdad. Ni más ni menos. No soy el mejor, pero sí tengo algunas virtudes y tengo que reconocerlas. La humildad es la actitud de libertad interior que no te condiciona. Ni buscas más, ni tampoco buscas menos, simplemente lo que eres. Habría alguien que por ahí decía, no, yo soy muy humilde. A mí nadie me gana en la humildad. Pues definitivamente que eso no es humildad. Esa es una falsa humildad. La humildad es reconocer quién eres. En este evangelio podemos resumir esta idea. Lo que Jesús nos está proponiendo es una libertad interior. No tener apegos a actitudes, a deseos, al honor, al reconocimiento. No esperes nada de nadie. Sé libre interiormente. Y si vas a hacer algo, hazlo con amor, incluso a aquellos más pobres. No se trata de excluir a nadie, se trata de incluir en una libertad interior. Siendo humilde es cuando encuentras la paz, el equilibrio, cuando te das cuenta que la verdadera humildad no es reconocer la grandeza del que está arriba de ti, sino ser capaz de reconocer la grandeza de los que están abajo de ti. Por eso, en cierta manera, cuando somos capaces de reconocer la grandeza de nuestros hermanos los más pequeños, es cuando eres humilde. Cuando sabes valorar quién eres y cuando valoras a los demás por quienes son ellos. No por las cosas que los rodean, sino por quienes son ellos. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios de la justicia, el Dios que es fiel, el Dios que no cambia, el Dios que no falla, el Dios en quien podemos confiar, el Dios que nos busca, a pesar de que nosotros seamos muchísimo más pequeños que Él, el Dios que nos invita a ser grandes como Él, amando a todos, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otro evangelio, Jesús dice que nadie quedará sin recompensa. Lo que tú le hagas al más pequeño, se lo haces a él. No quiere decir que demos de comer a los pobres esperando que un día en el cielo ellos nos den a comer a nosotros. Eso sería muy triste porque el día de hoy no estarías disfrutando. La idea es que seamos lo suficientemente maduros para reconocer la presencia de Dios en el rico como en el pobre. Y si eres lo suficientemente maduro para reconocerla en ambos, te darás cuenta que quienes te necesitan a ti serán los pobres. No se trata de excluir, se trata de amar. Que tengas un excelente día.